¿Quién sabe lo que es un punto de inflexión? ¿Hay aquí algún arquitecto o algún gráfico? El punto de inflexión, para que lo sepáis, es el punto de una gráfica cambia, ¿verdad? Si va en alza, el punto de inflexión puede ir en una bajada. Ese mismo punto donde comienza a cambiar de cóncavo a convexo o de convexo a cóncavo se llama inflexión. Tenemos ahí el flyer de... ¿Sí? Ahora bien, sí, es para meterte presión. No es para que lo vean, se ilustra mejor ahí visualmente también. Me ha gustado porque Vianney, que diseña los flyers, me gusta porque ha puesto ahí como el amanecer, ¿no? El amanecer o el atardecer. Hay un punto ya en el que hay un punto ahí de inflexión, ¿verdad? ¿Te va a costar trabajo salir o qué? Ah, vale, vale. Mira, yo tengo un peluquero que aparte que me pela muy bien, ¿sabes? El tío es motero, de estos moteros tatuajes, todo lleno de todos los brazos pintados. Y su peluquería se llama Maldito Bastardo. Así se llama su peluquería, ¿sabe? Así que me tengo que cuidar, porque soy pastor. Entonces yo no puedo entrar en esos lugares. Qué maravilla es entrar en ese tipo de lugares, ¿verdad? Y poder ser sal y luz. Y yo he estado años, he estado peleándome con él y siempre tú sabes que en las peluquerías se habla mucho, ¿verdad? Pensamos que solamente las mujeres hablan en las peluquerías. Eso no es verdad. Los hombres también hablamos en las peluquerías. Y yo, al final, ¿qué pasa? De la abundancia del corazón, habla la boca del hombre. Yo siempre le acabo hablando de Jesús. Y al final, pues mira, pues empezó a venir a la iglesia. Empezó a venir a la iglesia, Dios le habló, Dios le quebrantó, Dios le comenzó a ministrar y parecía que ya empezaba a caminar bien y de repente, ¡boom!, dejó de venir a la iglesia, ¿no? Y claro, una persona ya, cuando ya llevamos unos años en el Evangelio, no nos atribuimos las cosas que Dios hace, tampoco nos atribuimos cuando Dios no hace lo que yo quiero. Así que yo descansé en el Señor, sé que la semilla la tenía y algo iba a hacer en su corazón. Estuvo meses sin venir, pero yo seguía yendo a la peluquería, ¿eh? Y seguía hablándole de Jesús. A ver, que si tú no vienes a la iglesia viene a ti. Tú tranquilo. Tú tranquilo, que la iglesia no es una organización religiosa, es un organismo vivo. Nace, crece y se reproduce. Y vamos ahí a esos lugares, ¿no? Y esto para eso es el ministerio quíntuple, ¿no? Los apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros trabajamos en conjunto para que sea un organismo vivo, para que la iglesia, como la célula, nace, crece y se reproduce, ¿verdad? A diferencia de la célula, nunca muere, porque tenemos la llave del reino, aleluya. Así que el poder de la muerte no nos conquistará. Esa es la diferencia con la célula, con lo orgánico. Entonces yo fui y seguí predicándole y una de las veces cuando el Espíritu Santo te da regalos, palabra de ciencia, profecía, hay una cosa que Dios me pone en el corazón y era divorcio. Y claro, en ese momento yo no le voy a decir a él, oye, ¿te has divorciado? Porque ya ahí ya estás errando en entregar una palabra profética. Sino que lo vi muy afligido, muy afligido, y directamente cuando lo vi tan afligido, digo, párate. Digo, vamos, no había nadie en la peluquería. Digo, ¿puedes cerrar que quiero orar por ti? Me puse a orar por él y empecé a bendecir a su hijo, empecé a bendecir a su esposa, empecé a bendecir su pareja, su familia, empecé a bendecir toda su vida y él directamente se quebrantó, se rompió a llorar, empezó a mover su corazón el Espíritu Santo. Ya sabéis que él llega donde nadie de nosotros puede llegar. Y cuando terminó de quebrantarse, miró y dice, ¿tú sabes algo? Y digo, no. Digo, yo tengo una palabra en mi corazón que era ruptura. Y se quebrantó a llorar porque acababa de salir de la casa de la madre de sus hijos. Y estaba completamente quebrantado, ¿no? Y fue una decisión de él, ¿no? A esto muchas veces te lleva el pecado, ¿no? Te lleva a hacer las cosas que no quieres y dejarte llevar por tus sentimientos, emociones y al final te ves destruido y te has dejado llevar por el pecado. Y cuando estás hundido en el fango es cuando miras hacia arriba, ¿no? Y yo recuerdo que empezamos a orar, allí mismo él hizo una oración de fe tan preciosa, tan bonita, sudaba como un niño pequeño, lloraba, vomitó, o sea, fue algo tremendo, fue una cosa preciosa allí en la peluquería. Aquello se convirtió en un culto. Yo iba a hacer un llamado, digo, abra la puerta que voy a llamar a todo el mundo. Señores, vengan para acá, vengan a cortarse el pelo, no, a que Cristo le corte el pecado, hombre.
Y le digo, lo abracé, lo amé. ¿Y sabes qué me dijo? Muy gaditano, porque es muy gaditano. Aquí se dice, en Sevilla se dice quillo. Aquí en Madrid, ¿qué se dice? Tronco. Ahí se dice picha. Y me dice, picha, de aquí para arriba, vamos. De aquí ya para arriba, Quillo. De aquí para arriba. Y digo, inflexión. De muerte a vida. Y es que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, ¿sabes dónde te pasa? De muerte a vida, de rechazado a aprobado, de pecador a sanado, de una persona dolida a una persona completamente llena de gozo. El Espíritu Santo te da un punto de inflexión en tu vida cuando usted está dispuesto a obedecer su voz. Él tiene el arte, la sabiduría y el poder de pasarle de un lugar a otro, de cambiarle la película. ¿Habéis visto estas películas románticas que están súper tristes y al final todo termina happy? Pues Cristo hace eso con tu vida. Hay momentos que son, bueno, hay otras películas que son scary movie. Yo he vivido un scary move muchos años de mi vida y Dios me pasó de tinieblas a luz en un momento. Pero cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Deja que Él trabaje en la tierra de tu corazón. Entonces yo me di cuenta de una cosa, yo tengo mucha carga por gente así. Porque yo vengo de ese mundo, de la música electrónica, de las drogas, de las fiestas, de las máscaras, de vacileta, de estar con una persona, de estar con otra, de estar vacilando de las personas con las que tú has estado, de alardear, de intentar buscar identidad en ese tipo de cosas, ¿no? Yo tengo carga por las personas que venden drogas y por las que las consumen. Tengo carga por personas que están adictas al sexo en desorden. Tengo carga. Porque de todas esas cosas me ha sacado a mí el Señor. Entonces, ¿dónde está aquí la inflexión? La inflexión es que el lugar donde tú has sufrido más, es el lugar donde tú vas a recibir más gracia. El lugar de donde Dios te sacó, es el lugar donde Dios te va a dar más autoridad para otorgar gracia. Y eso es una inflexión. Lo dice las cartas de Pedro, dice, vosotros sois real sacerdocio, una nación santa, pueblo exclusivo, sacado de las tinieblas para caminar en la luz admirable y mostrar a otros la bondad de Dios. O sea, lo que te está diciendo es que tú no solamente eres hijo, eres un sacerdote, eres un portador de Dios y un intermediario, donde tú, o sea, solamente hay un intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo, pero tú como sacerdote tienes doble responsabilidad, abogar por los hombres delante de Dios y presentar a Dios delante de los hombres. Tú eres un puente. Entonces, cuando Dios te ha sacado de un lugar y te ha dado sanidad en un lugar, y Dios te ha llamado, ahí tú vas a poder ejercer autoridad y otorgar gracia. ¿Cuánto entiendes de lo que estoy hablando? Vámonos a Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 40. Y este texto que todos conocemos, Getsemaní, ¿verdad? Voy a ir un poco rápido porque con la Santa Cena y todo eso nos hemos entretenido. Pero es cortita la palabra, solamente son 15 minutos que te voy a quitar. Pero abre bien tus oídos y recibe la palabra porque estoy seguro que Dios le quiere hablar a alguien en este lugar. Dice la Escritura, en Mateo 26, versículo 36 al 40, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí. Dice, y velen conmigo. Él se adelantó un poco más, se inclinó rostro a tierra y mientras oraba dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mira, muchos teólogos, y yo también estoy de acuerdo en eso, demuestran que la ira de Dios comenzó a ser derramada desde Getsemaní. Ahí, y es por esto que Jesús sudó sangre. Y es por esto que ahí le pidió al Padre que le quitara esta ¿qué? Copa de sufrimiento. Le pidió, quítame esta copa de sufrimiento. O sea, ¿por qué? Porque estaba a punto de empezar a beberla. Esa es la copa de la ira de Dios. Y cuando está en ese momento de máximo quebranto, de máximo dolor, de máximo temor, miedo, angustia, lo que Jesús le estaba pidiendo a la gente que más amaba era que cuando después de que se fuera a orar, que lo acompañaran y velaran con él. Y en ese tiempo que estaban supuestamente velando, pero no estaban velando, estaban sobados, ¿verdad?
Se habían quedado dormidos. El Señor empieza a desahogarse diciendo, mi alma está, dice, destrozada de tanta tristeza. ¿Te puedes imaginar a Jesús diciendo esto? Mi alma está destruida, está rota de tanto dolor, de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Entonces, él lo que quería es que velaran por él, que se quedaran con él. Y en la primera oración de Jesús lo que dice es, quítame esta copa. 3 veces, si hacemos el método comparativo en los diferentes libros, quita de mí esta copa. 3 veces se lo pidió. Pero después dice que llegó, volvió a donde estaban sus amigos, los discípulos, que estaban dormidos, y ahí dice que se postró al Padre. Dice que se adelantó, versículo 39, y se inclinó. Y ahí cambió la dirección de su oración. Ahí dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuál es el primer botón al que yo tengo que darle cuando yo estoy pasando en mi Getsemaní? En este texto yo te quiero hablar de 4 botones. Y el primero al que yo tengo que pulsar antes de quejarme, antes de maldecir, antes de desanimarme, antes de ir a hablar con cualquier persona y desahogarme con cualquier persona para soltarle la angustia que yo tengo. El primer botón es orar al Padre. Es dirigirte directamente en ese dolor, en ese sufrimiento, e ir a buscar la presencia de Dios en ese momento de intimidad, de comunión, donde yo me puedo desnudar delante de Él y realmente puedo recibir el consuelo que solamente el Espíritu Santo me puede dar. Así que el primer botón antes de llamar a tu compi, antes de llamar a tu compañero de trabajo, antes de llamar a un hermano en la fe, primer botón, ponte delante del Señor y ora y busca la intimidad y la comunión con el Padre para que puedas desahogarte primero delante de Él. Primer mandamiento, con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Señor, me está pasando esto, me siento así, ¿qué debo hacer? Intenta siempre buscar ese primer botón porque Jesús le dijo a sus discípulos, oren, ¿por qué? Porque la carne es débil y el espíritu está dispuesto. Así que hay una batalla continua entre la carne y el espíritu. Es una batalla continua. Ahora bien, el espíritu siempre está dispuesto, gloria a Dios. Mi carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como hemos cantado, oh, alma mía, alaba al Señor. Oh, alma mía, comienza a entrar en el plano del cielo, en el plano del kairos de Dios. El crono, mi problema está fluyendo en el cronos, pero cuando yo me conecto con el kairos de Dios, con lo eterno, mi cronos comienza a cambiar y ya no dependo de las circunstancias. Claro que usted puede llorar, claro que usted puede estar agobiado por la finanza, claro que usted puede estar agobiado porque le han engañado, porque un familiar está pasando por enfermedad o tiene a alguien o algún ser querido que está pasando por una circunstancia abrupta. Pero cuando usted entra en el momento de la oración y en el kairos de Dios, en el momento del cielo, ahí tus problemas en el cronos se van a llevar de otra manera. Usted va a afinar sus oídos para tomar buenas decisiones frente a un gran problema. Por eso el primer botón que te invito, cuando tú tengas tu Getsemaní personal, es que pulses el botón de la oración. Busca primero al Padre. El Padre nuestro. ¿Cómo? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Eso fue un modelo, no es para que tú lo repitas como un papagayo. Que está bien que yo a veces canto el Padre nuestro, pero enséñanos a orar. ¿Cómo? Y te da un modelo que lo primero que dice que es Padre nuestro. Es decir, busca al papá. Busca a papá. Busca a aquel que te va a escuchar con más oídos que nadie. Búscale, primer botón, busca en tu Getsemaní, tu propia crisis, tu propio dolor. Busca al Padre en tu propio huerto del sufrimiento. Jesús le pide a los discípulos que velaran con él. La palabra velar en el griego original es gregoruneo, que significa vigilante. Jesús le estaba pidiendo a la gente que más amaba es que estuvieran pendientes de él, mientras que él estaba sufriendo. No sé si alguno de los que está aquí sentado en algún momento ha tenido algún familiar o un ser querido que está pasando ya por el umbral de la muerte. Y a veces lo único que necesitan es vernos. Lo único que necesitan es vernos. Muchos decís que sí porque sé que estáis visualizando algo a alguien, ¿verdad?
Y eso es más que suficiente. Muchas veces pensamos que en la presencia de Dios, en el sufrimiento de otros, tenemos que solucionarle la vida, tenemos que hacer algo, tenemos que movernos y a veces lo mejor que podemos hacer es gregoruneo, es estar pendientes, vigilantes, escucharles y estar al lado de ellos. Jesús en ese momento de vulnerabilidad le estaba diciendo a esas personas, a sus discípulos, a la gente amada, vigílame, por favor, quédate ahí. Porque hoy quien te vigila 24/7 es el Espíritu Santo. En ese momento Jesús necesitaba que tú le vigilaras, que tú estuvieras pendiente de él. Pero hoy hay una persona llamada Espíritu Santo que está 24/7 gregoruneo contigo. Nunca pienses que en tu Getsemaní tú estás solo. Satanás, ¿sabes cómo trabaja? En el punto del dolor, que tú estás solo, que tú te comes el problema, que no hay nadie que te acompañe, que no hay nadie que esté contigo. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. En todo. ¿Puedes pensar esto? Jesús fue tentado en todo. Estoy seguro que en ese momento él sintió soledad. Me lo voy a comer solo. ¿No? Necesito que mis amigos, mi gente, a lo que amo, que me miren, que me vean, que pasen este tiempo conmigo. Ahí sentiría soledad y en esa angustia, en ese miedo, donde Satanás sabe cuál es ese campo. En el campo del miedo, de ahí tienes que salir cuando ores al Señor. Porque en ese campo, la batalla está ganada por el enemigo. Pero cuando Dios le lleva fuera del campo del miedo, usted comienza a ver otro plano. Y Jesús en ese momento sintió esa soledad, ese abandono por su propia gente. Y ahí mismo le dijo, Señor, aparta de mí esta copa. Y ahí volvió a orar. Ahora te vigila alguien llamado Espíritu Santo. Así que cuando usted se sienta abandonado, porque esté pasando por una prueba, ¿y por qué yo tengo que pasar por aquí? ¿Y por qué esta enfermedad a este familiar? ¿Y por qué perdí este trabajo? ¿Por qué me engañaron? ¿Por qué me abandonaron? Estoy solo, señores. Ahí comienza con la autocompasión, ¿verdad? Con el victimismo personal para amplificar el dolor, para amplificar la angustia y para amplificar el Getsemaní. Pero cuando usted se presenta delante del Padre, usted va a ver que ningún dolor, ninguna enfermedad, ningún problema, ninguna angustia son eximidas por el Espíritu Santo. Él siempre está gregoruneo contigo, siempre te está vigilando, siempre está contigo. Y tú dirás, bueno, ¿y para qué el sufrimiento y por qué el sufrimiento? A todos nos gusta crecer. Y yo quiero decirte en esta noche que usted crecerá en la medida del umbral de su dolor. ¿Sabéis lo que es el umbral? ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde aguanto? ¿Hasta dónde crezco? Cuando mi hijo crecía, que me decía, papá, me duele la rodilla, y digo, ella pega un estirón. Me duele la rodilla, papá, me duele los codos, y ¡boom! Bueno, ahora tuve a Marco, y yo hace unos meses lo ponía todavía encima mía y lo dormía. Ahora cuando llego, le digo, cógeme tú, hijo. Me ha dejado enano. Pero él ha crecido a base de dolor. Dios no te está pidiendo que pases por el Getsemaní que pasó Jesucristo. Y presta atención en esto. ¿A cuántos de los que están aquí les han engañado? ¿Cuántos de los que están aquí, alguna persona a la que amaba con todo su corazón, te engañó? ¿Duele? Es muy doloroso. O cuando te roban, tu mejor amigo te roba. O alguien te abandona. Es doloroso esto. ¿Sí? O cuando te maltratan. Pues tú imagínate todos los maltratos, todos los robos, todas las mentiras, todas las violaciones, todos los asesinatos, todas las injusticias en una copita en Getsemaní, tragándosela al Señor Jesucristo. Así que nadie en la humanidad podía soportar tanto dolor. Si a usted le dolió que le engañaran, si a usted le dolió que le abandonaran, si a usted le dolió que lo robaran, si a usted le dolió que le mintieran, imagínese todas las mentiras, todo el dolor, todo el daño, empezándose a beber en una copa y clavando y culminando en la cruz. El Getsemaní que pasó Jesús no es el Getsemaní que usted va a pasar. Pero todos nosotros vamos a tener pequeños momentos de Getsemaní donde Dios, como mínimo, nos va a hacer crecer. Porque usted crecerá en su Getsemaní. Usted crecerá en lugares de sufrimiento. Muchas veces pensamos que por qué de repente fulanito enfermó. Tenemos a Alberto que se le ha caído su perrito. Tenemos al marido de Carmen que hace poco se levantó de una enfermedad.
tenemos a personas que están pasando por ahí. Y una de las cosas comunes que yo veo cuando ha pasado la prueba, cuando ha pasado el dolor, cuando ha pasado el quebranto, no es que Dios disfrute con esto, no es que Dios se lo mande, es que estas cosas pasan porque en el mundo tendrán aflicciones. Pero Jesús lo que te está diciendo es que no le temas al mundo porque Él ha vencido al mundo. Así que en el mundo hay dolor, en el mundo hay enfermedad, en el mundo hay quebranto. Claro que Cristo puede hacer un milagro, claro que Dios puede sanar a una persona, claro que Dios puede sanar un tumor como yo lo he visto. Pero hay veces que no sale y dice, Señor, ¿por qué a este sí y a mí no? ¿Por qué él pasa por este umbral y yo no? Yo no puedo responderte a esta pregunta, pero lo que sí te vengo a decir es que si usted pasa por ese Getsemaní, usted crecerá. Y todas las personas que han sabido pasar una crisis, una prueba, una guerra, un momento dramático, un momento doloroso, las cosas que han dicho, wow, pero no veas cómo he cambiado. No veas cómo ha cambiado mi corazón, cómo veo la vida ahora. ¿Cuántos ejemplos nos han dado niños? Estuvimos en el Museo del Holocausto. Vimos a una mujer que fue una superviviente del Holocausto judío. Si tú supieras cómo esa mujer hablaba, cómo infundía esperanza cuando esa mujer hablaba por el sufrimiento que había pasado. Claro que a Dios no le agrada que nadie sufra, pero hay momentos de Getsemaní que Dios va a usar. Y va a usar para que usted crezca. Y cuando usted crece, también crece en carácter. Y cuando usted crece en carácter, usted da buenos frutos. Y cuando usted da buenos frutos, usted da semillas. Porque el árbol da fruto, el fruto da semilla y la semilla da otro árbol. ¿Cuántos quieren crecer de aquí? Ahora no te gusta tanto crecer, ¿verdad? ¿Cuántos quieren crecer? ¡Aleluya! No temas, dice el Señor, porque Él no va a permitir ninguna prueba por la que tú no puedas pasar. Él sabe el umbral de cada uno y Él sabe hasta dónde puede llegar. Y no es que Dios le vaya a mandar una prueba, le vuelvo a repetir, no piensas que Dios es un masoquista. Dios sabe que a través del sufrimiento hay crecimiento. Así que no eximas tu Getsemaní. Sabes que cuando el peor momento de mi vida que yo recuerdo es cuando me daban los ataques de pánico. Yo estuve desde los 16 años hasta los 30 consumiendo cocaína, drogas de diseño, todo tipo de estupefacientes. Me metí en el narcotráfico, entré varias veces en la cárcel. Bueno, tampoco te quiero hablar de todo lo que hice, pero mi vida fue un caos y yo era un destructor. Un destructor. Y había tanto pecado en mi vida que llegó un momento con 28 años que mi cerebro petó. ¡Pah! El disco duro, ¡pah! Se fue. Se desconectó, me desconecté. Y empezaron a darme ataques de pánico y ataques de ansiedad tan fuertes que durante 2 años había un nudo en la boca de mi estómago que me oprimía. Y ahora mi sensación era que cada vez que me daba ya iba a morir. Bueno, ya veía el periódico, murió el DJ Marcos Cruz con 28 años. Yo ya veía todas las noticias. Unas películas tremendas. ¿Tú sabes que lo único que yo deseaba? Que la persona que más amaba, que era Vanessa, mi mujer, estuviera pendiente de mí. Por favor, estate pendiente de mí, que si me muero, tú lo veas. Y no te puedes imaginar lo que yo valoraba y lo que valoro esos momentos en los que Vanessa pagó un precio alto. Porque cuando Vanessa empezó conmigo una relación, empezó con una persona que tenía relaciones de promiscuidad completa, enganchado a varios tipos de drogas, con una causa pendiente por banda organizada de 9 a 13 años. Había entrado 2 veces en la cárcel y me quedaba la tercera. O sea, mi mujer empezó conmigo así. Y cuando empezaron a darme los ataques de ansiedad, a otros regalitos. Y ella pagó el precio de decir, bueno, yo lo amo y yo sé que detrás de todo esto va a haber un final feliz. Y vaya que sí hay un final feliz. Todas estas cosas, todo este dolor, todo este Getsemaní me lleva hoy a poder ir a diferentes lugares a predicar su palabra y a decirle a una persona que tiene depresión, Cristo le puede sacar. A ir a una persona que tiene adicciones, Cristo te puede sacar de ahí. A ir a una persona que está enferma, el Señor le puede sanar. Eso me ha servido este sufrimiento para ver el poder de Dios en medio de mi dolor. Dios te está diciendo que si Él te saca de un dolor de aflicción y te sana, es el lugar perfecto donde usted va a recibir gracia para dar, gracia para entregar, gracia para otorgar. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Aleluya. Ahí Dios te quiere llevar. Mira, quiero que veas un vídeo. Estuvimos en Getsemaní adorando y estuvimos en Getsemaní pisando aquella tierra y fue emocionante. ¿Sabes qué? Este sitio, esto es Getsemaní, la parte baja del Monte de los Olivos, y ahí levantamos un altar de adoración
Porque bíblicamente, luego lo veremos, este es el lugar donde Jesús, después de ser crucificado, llegó y ahí es donde fue ascendido. Así dice la Escritura, lo podéis ver en Hechos de los Apóstoles. Ahí fue ascendido y lo que hicimos fue levantar un altar profético, ¿no? Porque date cuenta lo que ocurre en los altares proféticos. Ahí estuvimos todos adorando al Señor y ahí nos quebrantamos porque todo el equipo, ahí habíamos 29 líderes de diferentes países de Europa y hubo un momento en que el judío mesiánico que nos llevaba a hacer un poco la enseñanza nos decía que muchas veces nos acercamos en nuestro Getsemaní a hablar de nuestro propio dolor. Y en ese lugar él nos invitaba a que le preguntáramos al Padre qué le dolía. Y permanecimos en silencio como 5 o 10 minutos. Y no pasaron más de 5 minutos cuando todos estábamos llorando. Y estábamos escuchando, afinando la voz, qué le duele al Padre. Cómo Dios sigue llorando por Jerusalén. Cómo Dios sigue llorando por el pueblo judío. Cómo Dios sigue llorando por los que están perdidos. Cómo Él sigue clamando y quebrantado porque personas que son huérfanas en el espíritu puedan venir a su casa. Acabamos todos quebrantados, todos tirados en el suelo, llorando. Y pudimos ver que en ese lugar, mira lo que dice Zacarías capítulo 14, versículo 3 al 4. En ese mismo lugar donde nosotros estuvimos adorando al Señor, lo que dice la palabra de Dios, después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos dice que se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará al norte y la otra mitad al sur. Date cuenta de lo que son los altares proféticos. Ahí Jesús comienza a beberse la copa de la ira. Ahí comienza a ser prensado. Getsemaní significa el lugar de prensado de la aceituna. Ahí comenzó a ser prensado por la ira de Dios. Ahí Él fue ascendido. Pero ahí es donde Él volverá. Y dice que la tierra que pise en el Monte de los Olivos se dividirá del norte al sur, al este al oeste. Al final, sus pies harán una cruz que su propio pueblo no reconoció, pero que un día físicamente lo verán, que verdaderamente Él es Yeshua, el Mesías, el Salvador de esta tierra, y vendrá por su pueblo. Date cuenta de la importancia que tienen los altares proféticos. Mismo sitio donde sufre, mismo sitio donde Él es arrebatado, ascendido, mismo sitio donde Él volverá. O sea, lo que Dios te está intentando decir de manera profética es que el lugar donde usted sufrió, el lugar donde usted fue prensado, donde usted fue aplastado para crecer, puede ser el lugar de mayor gloria para Dios en su restauración. ¡Wow! Esto es muy poderoso. Y yo quiero que esto lo entiendas con el Espíritu. Hay momentos que va usted a pasar. Hay pruebas por las que va a pasar. Situaciones por las que usted va a ser prensada o prensado. Pero ese lugar de máximo umbral de dolor, ese lugar de sufrimiento, en la sanidad de Cristo, se puede convertir en el lugar profético y perfecto para que su gloria sea manifestada de manera sobrenatural. Es por esto que Dios le da una llave cuando usted ha salido de las adicciones, cuando usted ha salido de la adicción a la pornografía, cuando usted ha salido de otros lugares, usted tiene la gracia en ese lugar para poder dar la gracia que Dios le dio. Por eso la palabra dice, den de gracia a lo que reciban de gracia. Den de gracia a lo que reciban de gracia. Esto ocurre también con el altar de Abraham. Esto ocurrió con los pozos que abrió Abraham. La siguiente generación, Isaac, volvió a reabrir un pozo que Abraham había levantado. Y que los filisteos no, los amalecitas habían sellado con Isaac. El pozo de Berseba. Este es uno de los pozos que reabrió Isaac. El pozo de Berseba fue sellado por los enemigos de Dios. Y es que nuestros enemigos no son de carne y hueso, son principados, potestades, intentan sellar los pozos donde Dios le quiere bendecir. Y ese altar profético que levantó Abraham luego tuvo una consecuencia en la siguiente generación. Los altares proféticos que ustedes levantéis aquí en esta tierra van a tener una consecuencia también en la siguiente generación. Así que el mismo lugar donde Jesús fue prensado, mismo lugar donde Él fue ascendido, mismo lugar donde Él volverá. ¿Cuántos lo creen?
Y después todas las naciones le verán. Y después todos reconocerán el nombre de Jesús. Todos aquellos que estén sellados por la sangre del Cordero. Y vendrá la fiesta del Cordero. Vendrá la fiesta de la boda del Cordero. Ahí el Señor secará toda lágrima. Traerá justicia. No sin antes que dolor. El dolor forma parte de la vida. Muchas filosofías que hemos creído, que hemos escuchado, que hablan del nirvana, que hablan de no sufrir. Eso es una mentira, porque el dolor forma parte de la vida. Pero el dolor, cuando trae vida, se afronta de otra manera. Yo he visto nacer a mis dos hijos, a Marco y a Daniela, y fue tan hermoso, fue tan sangriento y doloroso para ella, pero fue tan hermoso. Porque cuando ella sufría las contracciones, sufría sabiendo que lo que venía era vida. Y cuando usted está sufriendo sabiendo que hay vida, el dolor se consagra de otra manera. Por eso el sufrimiento del mundo no trae fruto, pero el sufrimiento que Dios permite, ese trae fruto. Así que si quieres crecer, crecerás, pero conforme al umbral de tu dolor. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por el Señor? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por el Señor? ¿Sabes que mi sueño siempre ha sido, antes de conocer al Señor, ser una estrella del rock? Ser una estrella del rock. Y mientras que preparaba esta prédica, escribí algo que te quiero leer. Vanessa y yo soñábamos con tener Beach Club. Mira a Mimi porque ella sabe inglés. Beach Club. Nuestro sueño era llegar a tocar en todas las naciones, ganar dinero como un DJ de primera, viajar por todo el mundo, ¿verdad? Es atractivo, ¿verdad? Es seductor pensar en esto. Hasta que el Señor me mostró que no se trataba de mi voluntad, sino hacer su voluntad. Entonces yo escribí algo que dice, de soñar con ser super rock star, a estar con la roca tocando las estrellas. De soñar a ser empresario de la noche, a ser plantador de iglesia haciendo luz en la noche. De ser destructor en el mundo, a ser un constructor en su reino. ¿Y sabes por qué? Porque un día en mi Getsemaní le dije al Señor, Señor, me has sacado de la muerte, me has quitado la ansiedad, me has quitado las adicciones, me has quitado el miedo a la muerte, me has dado tanto, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando te hablo de Getsemaní, no te hablo que tengas que ser un mártir y ahora te tengas que fustigar y Dios te vaya a mandar ahora un cáncer, un tumor. No. Reprendo eso en el nombre de Jesús. Es que hay cosas en tu vida que sabes que tienes que entregar al Señor y Él te va a dar mucho más de lo que tú puedas imaginar. Nunca en mi vida me hubiera imaginado la sensación que uno tiene cuando un huérfano viene a los pies del Padre y recibe salvación. Por favor, eso no tiene comparativa con ver a miles de personas bailando tecno. No tiene comparativa. No tiene comparativa el construir vida y amor en el matrimonio, de estar una semana con una persona y 3 meses con otra. No tiene comparativa. El dolor, la conciencia, la vida, la paz, lo que Dios me ha dado, la llenura, el amor, la perfección. No tiene comparativa. Así que en ese Getsemaní, aunque al principio es doloroso, lo que dice la palabra en Isaías 53, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Pero ahí, cuando Él consiga el propósito, dice, será coronado como un soldado victorioso y se dará por satisfecho, dice Isaías. Cuando usted ha pasado por su Getsemaní y usted en ese momento de oración, Señor, yo necesito este trabajo. Señor, yo necesito que esto ocurra. Necesito este sello, necesito este papel, necesito este pacto. Y hay silencio en el cielo. Como hubo con Jesús, hubo un silencio en el cielo absoluto. Él decía, papá, quítame esta copa. Papá, quítame este dolor. Papá, quítame esta relación. Haz algo. Yo quiero recuperar a esta persona a la que amo. Yo quiero tener a esta persona a la que he perdido. Yo quiero tener este trabajo que me encanta. Quiero pasar por aquí y hay un silencio en el cielo. Hasta que usted, después de tocar el botón de la oración, va a tocar el botón de la adoración. Porque ahí es cuando la oración cambió de dirección. Cuando Jesús de repente 3 veces le dijo, quítame esto, Señor. Dice que se postró y adoró. Y le dijo, Señor. Y adoró con todo. Adorar significa postrarse, rendirse, humillarse delante de Él. Someter tu voluntad a la voluntad del Padre. Y cuando adoró al Señor y se levantó, fue la frase de amor más bonita que yo he leído en la Escritura. Padre, hágase tu voluntad y no la tuya, no la mía. Que tú le puedas decir en esta noche al Señor,
hágase tu voluntad y no la mía. Con mi trabajo, con mis sueños, con mi futuro, con mis relaciones, hágase tu voluntad y no la mía. Porque vas a ver una nueva ventana a la vida, a la paz, al amor, al gozo, al fruto.